Hoy, como cada viernes, le dedico este tiempo a Gloria Reyes. Siempre pedimos que los viernes tengamos una entrevista especial. Pues mi entrevista especial de esta noche es para Gloria Reyes, la persona que ha estado en el candelero en los últimos días justamente por informaciones sobre unos presuntos fraudes a programas sociales que van destinados a beneficiar a la gente. Gloria Reyes está con nosotros esta noche y ella va a contestar algunas preguntas, aclarará muchas otras y nos contará también cuál es el destino de todo este proceso que se está llevando a cabo en este momento. Gloria, buenas noches, qué bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias, Yulisa, un placer estar aquí en la mayor disposición de conversar, aclarar y también edificar al país y sobre todo a las familias beneficiarias del programa Supérate. Comencemos por saber, que la gente entienda qué es Supérate, cómo le llega a la gente y por qué el uso de una tarjeta. A ver, comenzando por esa primera pregunta, es justamente Supérate, la estrategia de lucha y acompañamiento para las familias que se encuentran en vulnerabilidad. Supérate viene de la evolución del programa Progresando con Solidaridad, que tenía un enfoque en subsidios, en entrega de transferencia mensual mediante una tarjeta, la tarjeta Solidaridad. Al momento de llegar al gobierno, el presidente Luis Abinader entendió que como se manejaba el tema de pobreza en el país, tenía un enfoque que no había dado resultados positivos para nuestra nación y por eso reorientamos la estrategia y de administrar la pobreza, es decir, mantener a la gente pobre entregándole dinero. El enfoque nuestro es apoyar a las familias a la superación de la pobreza, pero ¿cómo es esto? Bueno, lo principal es la creación de capacidades de la gente para su salida, o sea, que podamos tener claramente criterios de entrada y salida del programa. O sea, no es que usted tiene una ayuda es para toda la vida, sino que esta ayuda va a atender un problema determinado de un momento y en ese proceso le vamos a acompañar como Estado para formarlo, para que pueda aprender un oficio, para que pueda vincularse a un empleo o a un emprendimiento y con esto que esa dependencia concluya en un plazo determinado. Por eso el nombre de Supérate es justamente llamado a esa autonomía de la familia dominicana. Y bueno, en esencia la parte más fuerte que lleva el programa tiene que ver con la transferencia del subsidio. Son 1.650.000 familias ahora que están en el programa. Recordemos que el 27 de febrero Luis Abinader anunció 300.000 familias nuevas. Estas personas van a ser seleccionadas por el SIUBEN, que maneja todo lo relacionado al censo de la pobreza. Entonces, las tarjetas es un mecanismo más rápido, más ágil para la transferencia. Pero ¿qué pasa con este programa? Al ser un programa tan antiguo, había heredado tarjetas que no tienen la seguridad para cubrir el avance que ha tenido el delito, el ciberdelito, el delito electrónico. Son tarjetas de banda, tarjetas que ya están en el desuso en el mercado local, pero que como una excepción seguían funcionando en los subsidios. Y estas tarjetas fueron las que se suplantaron en el acontecimiento de febrero, en el mes de febrero. Aproximadamente 100.000 tarjetas fueron suplantadas, fueron vulnerados los sistemas y se sustrajo el dinero de la gente. ¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas de antes, esas tarjetas de bandas, y las tarjetas del nuevo plan de Supérate? Hasta el momento siguen siendo las mismas tarjetas. Las nuevas tarjetas las comenzamos a entregar a final de este año porque son tarjetas con chip. El programa procura que nosotros podamos hacer una tarjeta inteligente donde la gente puede inclusive ahorrar, que esté asociada a una cuenta de ahorro, para bancarizar a todas las personas, o sea que la gente que tiene el subsidio pueda también tener una cuenta donde ahorra parte del dinero que el gobierno le está entregando y que también pueda recibir, por ejemplo, remesas, que esa misma cuenta sirva para simplificar el proceso de las remesas, que esa misma tarjeta tenga una gaveta para el transporte, que esa misma tarjeta también pueda ser útil para comprar medicamentos en la farmacia y más que nada que la vincule a la productividad y a la inclusión financiera y complementar toda la estrategia que hemos estado desarrollando de creación de capacidades, de vinculación al empleo, de vinculación a la productividad. Entonces, ahora las tarjetas que se tienen son las antiguas, esas tarjetas no se han cambiado, siguen siendo las tarjetas en banda. Estamos en un proceso de apertura a una nueva licitación para contratar a las entidades bancarias. En la actualidad la ADES, que es quien administra los subsidios del programa, es una dirección general como Supérate, paralela a Supérate, que es la que maneja las relaciones con los bancos, que es la que maneja las relaciones con los comercios o los colmados de la red.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar una nueva licitación para que otras entidades participen, todas las entidades participen, y ahí tener los nuevos términos de referencia de esta contratación que incluye esta nueva tarjeta. Pero claro, esto es un proceso que nos tomará unos meses concluir. Gloria, el proceso mediante el cual se dio el fraude, ¿cuál fue el sistema de operación, el mecanismo por el cual se le sustrajeron 300 millones de pesos al Estado Hay que dominicano? precisar esos datos. Primero, este fraude del febrero es aproximadamente unos 150, 160 millones de pesos. Los 300 millones tienen que ver con la estafa al programa Quédate en Casa, que viene desde el año pasado, y que doña Digna Reynoso, la directora de la ADES, que ha estado trabajando arduamente desde el 2020, porque los fraudes de Quédate en Casa vienen desde el gobierno pasado. Inclusive hay denuncias, habían casos que se habían continuado. Es que hay fraudes de Quédate en Casa y fraude de Supérate. Exactamente. Entonces, esa suma da ese volumen. Da 300 millones. Da 300 millones. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Se vulneró y se suplantó los números de las tarjetas y se transaron de manera continua en los comercios. ¿Cómo funciona la red de comercios? La ADES tiene aproximadamente 5.000 comercios, colmados, almacenes en los barrios que están en esta red. Y tiene un verifón que es el único que puede ser utilizado para esta tarjeta. O sea, la tarjeta no se utiliza en otro verifón. Por eso el inicio del fraude es desde el colmado. Ahí es el punto de inicio. Con el uso del verifón. Con el uso. Sin el verifón no hay delito. O sea, el verifón es el inicio del delito. Por eso los colmaderos están presos. Por eso es que el punto de inicio de la investigación es con los colmaderos. Y de verdad hay muchos colmaderos que han sido víctimas de este proceso, pero son los colmaderos que no tienen nada que ver. Porque estamos hablando de cerca de 86 colmados que han sido vinculados a esta estafa y son casi 5.000. O sea, la mayoría es gente muy honesta, muy seria, que nada tiene que ver con estos malhechores que se vinculan a esta suplantación. Pero evidentemente sí hay complicidad en esas personas que entregaron su verifón de manera voluntaria, porque ese dinero le cae a la cuenta del colmadero. Y luego el colmadero transfiere. Y el colmadero transfiere, exactamente. Entonces, ya los detalles de la investigación, es bueno apuntar que el Ministerio Público está apoderado y está trabajando esta investigación como una asociación de malhechores, como lavado de activos de manera amplia. O sea, ya no es un casito, eso está no es a un nivel estafa. Exacto, no es un caso aislado, sino que es que el Ministerio Público, encabezado por la magistrada Jenny Berenice, dirige una mesa de trabajo que está articulando y armando, como decimos popularmente, armando el muñeco de lo que ha acontecido, y nos han pedido a los funcionarios de las instituciones que demos espacio en la investigación para no entorpecer esta investigación que va a llegar hasta las últimas consecuencias y que se va a procurar destacar el origen de este fraude. Y nosotros esperamos que así sea. Yo tengo plena confianza en nuestra justicia, en las autoridades que están dirigiendo, en los espacios del Ministerio Público, en los organismos de investigación, y yo sé que muy pronto tendremos más información sobre lo que ha acontecido, que yo sé que es lo que la gente quiere saber. ¿Quiénes son los responsables? ¿A dónde apunta el inicio de este delito? ¿Y dónde está el dinero? Y bueno, exactamente, en el caso de las familias, que es lo que nos compete a nosotros como directores de estas áreas, en el caso mío desde Supérate, nosotros hemos iniciado un proceso de sustitución de las tarjetas afectadas. A la fecha, ya el 90% de las personas que fueron afectadas tienen una tarjeta que ya utilizaron y transaron. Nueva. Y esa es la buena noticia. O sea, logramos sustituir en las últimas 5 semanas, en 97 operativos, en 5 provincias, que fueron las únicas que se afectaron, sustituimos todas las tarjetas, el 90%. Nos queda un 10% que estamos concluyendo ahora en esta semana. Y ya la gente tiene su subsidio. O sea, que eso es lo bueno. Cuando tú dices que están sustituyendo las tarjetas, es porque entonces tarjetas de las que se les sustrajo el dinero estaban en poder de su original propietario. Sí, todas están. No sé, los propietarios tienen sus tarjetas. Entonces, ¿cómo se sustrajo el dinero? ¿Prestaron las tarjetas? Bueno, es una suplantación, es una clonación. Ah, las tarjetas se clonaban. Se clonaban, exacto. Entonces ahí se llevaba al comercio y el verifón se utilizaba para transar. Un poco esa era la forma en la que funcionó, en lo que hemos visto hasta ahora de cómo funcionó esa operación de transacción. Es lo que se puede visualizar. Ya hay unas investigaciones forenses que se están haciendo, tanto en la entidad bancaria como en la ADES, para ver si existe algún tipo de compromiso interno. Y esas investigaciones van a arrojar información a nivel de los sistemas
si hay un tipo de vulneración, si se afectó, si se pudo penetrar a nivel informático, porque los delitos electrónicos, muy bien tú sabes, son los que más han aumentado en el país y en el mundo. Y en la pandemia. Y en la pandemia sobre todo, incluso aquí tenemos un caso de Estados Unidos, que es el caso Discovery, que está vinculado al tema de ciberdelitos y el tema inclusive de los programas sociales de los Estados Unidos, el fraude de los programas sociales. Mucha gente se pregunta, y parte de los cuestionamientos que se le hacen al programa Supérate es cómo se obtuvieron las tarjetas, cómo es posible que personas pasaran grandes montos de tarjetas por un mismo verifone y, por ejemplo, que los bancos no se dieran cuenta, que ADES no se diera cuenta y que los mismos dueños de la tarjeta estuvieran o no vinculados, si fue que las prestaron, si fue que se las clonaron, si es que hay un grupo similar a lo que tú has mencionado como Discovery, que tenía tanta información importante como saber cuál es el padrón de beneficiarios para poder clonar tarjetas con los datos correctos. No es cualquier clonación, no es que fuiste a un colmado y a tu tarjeta le tomaron una foto y la prestaron, porque estamos hablando de tarjetas de 1,000 y pico de pesos, con 1, 2, 10, no se hace nada para son tener miles. una operación. Cada operación como esta, en un colmado es más de 1,000 tarjetas. O sea, para tener una operación como esta, estamos hablando de que se necesitaba un padrón, se necesitaba un listado de tarjetavientes o de beneficiarios. O sea que esto apuntaría probablemente a que no son solamente colmaderos y víctimas. No, definitivamente no son solo colmaderos. Esta, como yo decía desde el inicio, es una estructura. Es una estructura. Es una estructura, evidentemente, porque hay alta tecnología vinculada. Esto no es algo que una gente se inventó. Sí. Ahora, eso no excluye de que no haya complicidad de quienes reciben y son los que permiten el delito. Sin esa puerta de inicio no hay delito. Evidentemente nosotros apostamos a que con todo lo que se está haciendo, los protocolos de seguridad que han implementado tanto los bancos como la ADES, estos tipos de situaciones no se repitan, y también hacer un llamado a los propietarios de los establecimientos de la RAS, a esos comercios, que las consecuencias de estos hechos van a continuar. Ya hay 10 personas apresadas, entonces que no se presten a estas situaciones, porque luego la complejidad de este hecho, que no va a ser sencillo, la tipificación penal que se le está dando, va a tener grandes consecuencias para los involucrados. Entonces eso también es un llamado a la reflexión a esos comercios que son los que permiten la entrada a este delito, de que no se vinculen a estas propuestas malintencionadas de quienes van con información a decirle, proponerle un negocio, como es que yo escucho que dice, aquí le tenemos un negocio. Lastimosamente, estos hechos afectan a los más vulnerables, afectan a los más pobres, y por eso nosotros hemos hecho mucho énfasis en la necesidad acelerada de sustituir, porque esto tiene dos miradas. Está la mirada criminal, la mirada de la investigación, del delito, la mirada política inclusive, porque hemos visto cómo la oposición política ha utilizado esto para sacar partido y para generar rumores, para crear especulación, pero está la mirada de la gente, la de las familias, la que para mí como directora de este programa es la más importante, es dar la cara, porque a pesar de que en mi caso no me toca administrar los subsidios, sino trabajar con las familias, yo tengo la responsabilidad con esas familias. Por eso no hemos parado en articular acciones conjuntas, en atender con celeridad y rapidez esta situación, que no es algo agradable, no es algo que tú estás buscando y que de alguna manera te saca de la programación que ya habíamos diseñado para el año 2022, y que en nuestro caso, que tenemos una vocación mucho más vinculada a los proyectos de creación de empleos. Por ejemplo, este fin de semana pasado estuvimos en una excelente feria de empleos donde una empresa privada nos cedió 180 plazas para las familias del programa, toda la gente que capacitamos en la comunidad de Boca Chica. O sea, esas son las acciones con las que nosotros queremos empujar la salida de la pobreza, pero bueno, esta realidad nos ha llegado y tenemos que atenderla rápidamente, porque para el gobierno, para el presidente Luis Abinader, estas familias beneficiarias son la prioridad. Tal como tú has dicho, el fraude de los programas de apoyo a las familias vulnerables no es solamente con Supérate, pero mediáticamente se ha tratado de colocar en el inconsciente de la gente de que la estafa es solo Supérate. No se ha hablado del plan Quédate en Casa, que fue un plan que estableció el gobierno dominicano en medio de la pandemia, como una manera de paliar la situación económica que recibían las familias vulnerables. Sin embargo,
hemos visto a algunos representantes de la oposición política del país apuntar directamente a ti y decir que este es un fraude del gobierno actual. Yo quiero que tú nos expliques un poco más sobre eso, para que la gente entienda de qué se trata, de qué se está hablando cuando hablamos de un fraude de 300 millones de pesos, y que tú nos digas cuáles son los periodos, años que comprende este proceso de donde el dinero no ha aparecido. Pero eso me lo vas a decir tras la pausa. Muy bien, así será. Del fraude a los programas de asistencia social a familias vulnerables, de lo que hay una amplia investigación en este momento. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, Gloria, ¿cuál es el periodo en el que se empezaron a clonar y a sacarle el dinero a las tarjetas, tanto de Quédate en Casa como de Supérate? Bueno, tengo que contar, hacer un poco de historia. Cuando llega la pandemia, el gobierno dominicano decide crear un programa temporal que se presumía de 2 o 3 meses y que de manera acelerada ante las circunstancias fue mediante las cédulas. Lo que la gente le dice la compra, popularmente en el barrio. Quédate en Casa, se pagaba una parte de personas de la tarjeta Solidaridad mediante la tarjeta y otra parte era directamente a la cédula, una numeración, y que esto se hizo con rapidez tomando mapa de pobreza y se incluyeron las personas. Mucha gente no supo que tenía la tarjeta, la compra en la tarjeta o el programa Quédate en Casa. Y desde marzo de 2020 se comenzaron a dar a conocer en la opinión pública las situaciones de grupos o de personas que estaban estafando el programa Quédate en Casa. A la llegada del gobierno nuevo en agosto de 2020, doña Digna Reynoso estaba apoderada ya de varios casos desde el gobierno pasado vinculados a estafa de este programa Quédate en Casa. Esto continuó durante el año 2020, doña Digna le tocó ir varias veces a la justicia, constituirse como denunciante ante el Ministerio Público desde el Estado. En el año 2021 igual, porque precisamente el método de las cédulas es un método no es seguro. O sea, si tú con el número de cédula podrías transar en complicidad con los comercios, porque vuelvo, o sea, todo esto debe pasar en complicidad con los comercios. Cuando concluye el programa Quédate en Casa en abril de 2021, nosotros iniciamos una migración masiva de las personas que se quedaron de Quédate en Casa, Supérate, de la cédula a la tarjeta. Y en el año 2021 transferimos o migramos personas que tenían el subsidio en la cédula a la tarjeta, unas 400.000 personas. Eso redujo significativamente el universo de tarjetas, de cédulas, y esos malhechores que estaban aprovechando la vulnerabilidad de la cédula ya no encontraban masivamente esas cédulas para sacar el subsidio. ¿Qué nos afectó? Pero, bueno, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo le sacaban el dinero a la cédula? Con la numeración. ¿Lo transferían en cuentas? No, con el colmado, todo es, la puerta de estos delitos es el comercio, porque el comercio es el que tiene el verifón, desde donde se transa. Si no hay verifón, no puede haber delito. Si no hay comercio que está dentro de la red, no puede haber fraude. Eso es importante destacarlo. Y esto no es un asunto de culpar a nadie. Es un tema de la realidad, de los hechos, de hablar con transparencia y apertura, como hemos hecho desde el inicio de esta situación. Cuando se cierra la brecha de las cédulas, que ya hay pocas personas con cédulas, ya casi todas están con las tarjetas, al parecer estos grupos delictivos buscan otras posibilidades para captar estos fondos, para sustraer estos fondos. Y es donde en febrero, si te hablo de 2021, sustituimos casi todas las cédulas a tarjetas. Migramos, el que tenía el Quédate en Casa entró a Supérate con una tarjeta. En el 2022, en febrero, hay una de las entidades bancarias que recibe un ataque y es sustraído casi de este parque casi 100.000 tarjetas. Es vulnerado el sistema de pago, que es un sistema mixto que tiene 4 entidades bancarias y tiene al Estado Dominicano con ADES, y ahí se perpetra a las tarjetas directamente, precisamente por parte de lo que te decía, de la vulnerabilidad que tienen estos métodos, porque es una tarjeta de banda, es mucho más fácil, es más obsoleta en términos de seguridad. Y por esto, y a propósito de los avances que ha tenido el ciberdelito, lastimosamente afectó a esta cantidad de tarjetas, que es casi 100.000.
Casi 100.000 tarjetas. Así es. Más de 100 y pico de millones de pesos solo en Supérate. Y más de 100 y tantos millones también de Quédate en Casa. O sea, estamos hablando de dos modalidades de estafa diferentes, vinculadas desde el gobierno pasado a este gobierno, lamentablemente, que es algo que uno no quiere destacar porque afecta a las familias y además hasta la fecha no había tenido yo diría que también la prioridad. Yo sé que a nivel del Ministerio Público hay muchísimos casos, sí, hay muchos temas que se están sí, trabajando, y esta situación masiva ha permitido que el Ministerio Público lo identifique como un caso de prioridad con el cual claro, se está trabajando. ¿Cuándo pones la denuncia? ¿Cuándo te das cuenta de que está sucediendo algo que amerita una intervención La primera mayor? alerta viene de los beneficiarios. El fin de semana del 18 al 20 de febrero comenzamos a recibir mensajes de las personas en las comunidades que el dinero no estaba disponible en su tarjeta. Inmediatamente me comunico con doña Digna Reynoso, que desde la ADES puede manejar y visualizar todo el tema de transacciones, y ella se conecta con el banco y les dicen que al parecer es un tema de sistema, era un fin de semana. El lunes se comienza a profundizar, a identificar en el sistema bancario la situación, y ya el lunes en la tarde nos confirman oficialmente que ha habido una suplantación o una clonación masiva de tarjetas. Al día siguiente, antes del mediodía, vamos donde el jefe de la policía a informar de la situación, donde el director del DICAT, de los delitos de alta tecnología, y se comienza todo ese proceso para las denuncias y a recoger la información para oficializar la denuncia, que la hizo la señora Digna Reynoso el miércoles 23 de febrero. Y ya el 25 de febrero, esa misma semana, iniciamos los operativos de entrega de tarjetas. O sea, comenzamos en el Distrito Nacional a sustituir las tarjetas. Montamos 97 operativos en las 5 provincias, porque solo afectó Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, y la región sur, la región Enriquillo del sur, 4 provincias más. Y desde esa fecha no hemos parado en operativos masivos para sustituir y entregar a los beneficiarios, que ya en su mayoría, como decía, el 90% pudo ser sustituida y ya recibió para el mes de abril esta transacción. ¿Qué pasó con la gente que perdió el dinero de la tarjeta que le clonaron, por ejemplo? Durante repuso, 2 meses se les repuso en febrero. A todo el mundo le repusieron. A todas las personas que recibieron se les repuso. O sea, que el dinero lo perdió el Estado. El dinero ha sido afectado por el Estado, lo sustituyó en este momento el banco, la entidad bancaria, de una manera responsable. Pero el gobierno le repone al banco. Eso va a depender de lo que salga va a depender de lo que salga en esta investigación. Hay un compromiso de identificar de dónde viene la vulneración, y cuando esas informaciones se logren, pues entonces ahí se identificará de quién será responsable del pago. Todavía el gobierno dominicano no ha tenido que emitir 300 millones más por el fraude de Supérate. El dinero lo repusieron los bancos. Exactamente. Fue repuesto en esta etapa por los bancos, y ya luego de la investigación se identificará el origen de la vulneración o punto de compromiso para entonces definir las responsabilidades y la reposición de este dinero. Pero para nosotros lo más importante es que las familias sí recibieron el subsidio, sí tienen la tarjeta, sí pueden transar, y esto nos da la tranquilidad que esa familia más vulnerable tiene ese apoyo para no estar en una incertidumbre. ¿De qué banco es el plástico de las tarjetas que Tenemos se emitieron? 4 entidades que son las que forman parte del sistema de los subsidios. Está el Banco de Reservas, está el Banco BHD, está la Asociación La Nacional y está la Asociación Cibao. Son los 4 bancos que participan en este proceso de... ¿Y se clonaron tarjetas de 4 bancos? Se clonó uno de los parques, que es de uno de los bancos que está en la parte sur del país y en la provincia de Santo Domingo. No los 4. No los 4, uno solo. Se ha dicho en todo este proceso, Gloria, que eso fue posible gracias a que dirigentes del PRM tenían las tarjetas por paquetes, por grueso, y que habían sido asignados para entregarlas, y que en ese proceso logístico de la entrega de las tarjetas
esas personas pudieron haber hecho un uso incorrecto de esa cantidad de tarjeta que tenían y que inclusive eso se había utilizado como un método político para las personas del partido que no tenían trabajo y se habían utilizado o habían hecho la función de distribuidor de las tarjetas de ayuda social. Eso es falso. Nosotros lo primero que hay que destacar que la mayoría de las tarjetas clonadas son tarjetas que vienen entregadas desde el gobierno pasado, no son tarjetas que se entregaron en este gobierno. O sea, en un número muy importante de estas tarjetas son tarjetas que muchas estaban vencidas desde 2014, 2015 y que no fueron sustituidas. Y que nosotros cuando llegamos al gobierno, al momento de iniciar el proceso de la migración de la tarjeta chip, pues decidimos que íbamos a cambiar el parque completo del 1 millón y tanto de familias. Lo segundo es que quien entrega las tarjetas es el banco. Eso es un producto financiero, como una tarjeta como que usted tiene. Otra. Nosotros no tenemos control ni custodia de las tarjetas. La gente va al banco a buscar la tarjeta. La gente va a un operativo donde está el banco, está la ADES y está Supérate. Supérate convoca a las familias, las llama, las va a buscar a sus casas y le dice el día tal, el sábado hay un operativo en el Club Los Billeteros Santo Domingo Este, venga para entregarle su tarjeta. Ahí está un stand donde está el banco, la entidad bancaria, con su personal, con sus empleados. Y le entregan como si fuera una tarjeta de crédito. Y tiene que firmar y todo con sus cédulas. Es un proceso que tiene un rigor y tiene un cuidado que se tiene en una entidad crediticia. Lamentablemente, la oposición y algunos comunicadores irresponsables, hay que decirlo, porque he escuchado, emiten información que desinforma a la gente y sobre todo que es mentira. Porque al final lo delicado de esto es que este es un programa que hay que cuidar, pero no por nosotros, sino por las familias, y desinformar y llevar información alejada de la verdad. Es lastimoso que gente de cierto nivel y de cierta formación se preste a estas cosas, o que al menos no investigue y no profundice de qué se trata. O sea, es imposible que estas tarjetas sean entregadas por personas que no sean de las entidades bancarias. Son entregadas directamente por ellos, son firmadas en un proceso auditable que cualquier ciudadano puede ir y presenciarlo. Y en el caso de nosotros como gobierno, como Supérate, nuestra responsabilidad es organizar a la gente en la fila, atender a los adultos mayores, diseñar el método donde se va a estructurar el espacio, convocar a las familias. O sea que Supérate, el personal que diriges y el personal de ADES no participa en el proceso financiero interno de la adjudicación o la colocación del dinero ni la entrega de la tarjeta a las personas. La entrega la maneja el banco. En el caso de Supérate, decide quiénes son los beneficiarios con una numeración de cédula. Le dice a ADES, mira, estas son las familias que este mes van a recibir el subsidio. Y se envía esa data como una nómina, como nosotros le decimos, a la ADES. La ADES prepara todo el proceso de libramiento que va a contabilidad gubernamental, va a Contraloría, va a Tesorería. Tesorería deposita al Banco de Reservas con esa nómina que sale de Supérate, y los bancos luego va a los demás bancos que son los encargados de distribuir a cada uno de los beneficiarios en las tarjetas. Un poco así es la ruta de pago, cómo funciona. O sea, es una combinación de varias instituciones que permite que ya el banco sea el receptor del dinero y lo divide de acuerdo a los beneficiarios que tiene el programa. Sé que has solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría de gestión y financiera para el programa de Solidaridad y Supérate. ¿Por qué no has involucrado en esa solicitud los programas también de Quédate en Casa, que fue uno de los programas vulnerados? Por lo siguiente, porque lo estamos auditando ya. ¿Quién lo está auditando? La Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas. Desde diciembre, la Cámara de Cuentas nos solicitó una auditoría o información acerca de una auditoría de todos los programas del COVID. La Cámara de Cuentas se encuentra desde el año pasado auditando el programa Quédate en Casa, el programa Patí y el otro programa de subsidio. Comer es primero. Quédate en Casa, Patí. Había otro de emprendimiento, ahora no recuerdo, pero sí, los 3 programas de COVID están siendo auditados ya desde Cámara de Cuentas. Por eso cuando la gente decía, yo veía en las redes, auditen Supérate, me reía mucho, porque lo primero que hicimos cuando llegamos a la institución el 20 de agosto fue solicitar una auditoría a Contraloría. Ya internamente hemos hecho 3 auditorías
como institución. Y desde febrero la Cámara de Cuentas se encuentra auditando el programa Quédate en Casa, que da alcance también a parte de solidaridad. Me dicen aquí que sea el FASE. El FASE, ese mismo. Ese Exacto. mismo. Entonces, nosotros tenemos una visión de la política y del ejercicio de la función pública como gobierno, como partido y con la visión del presidente muy diferente al PLD y al pasado, y esa es una realidad. Por más que el PLD como oposición quiera levantar una bandera de transparencia, nadie le va a creer, porque estuvieron 20 años en el gobierno y nunca vimos un ejercicio responsable de un funcionario que ante cualquier cuestionamiento estuviera de frente y diera la cara. Y eso es lo que yo he querido hacer ante la solicitud de interpelación, porque para mí hay que dar ejemplos y la nueva política justamente tiene que reflejar eso que uno dice en el discurso. Si yo cuando fui diputada entendía que los funcionarios debían de ir a rendir cuentas, ahora que soy funcionaria o servidora pública, qué mejor manera de reflejar lo que yo creo con acciones. Cuando la oposición sacó este comunicado, yo dije, bueno, voy feliz de la vida, qué gran oportunidad me está dando la oposición de mostrar lo que Gloria y la nueva política cree del ejercicio de la función pública. Y vamos al Congreso, a las dos cámaras, queremos expresar al país y a los beneficiarios todos los temas vinculados al programa, no solo lo de este fraude, porque este fraude es algo coyuntural. Y está focalizado. Y está focalizado a este momento, pero el potencial de esta estrategia es amplísimo y nosotros queremos que la gente sepa que hay un deseo y hay una visión desde este gobierno de que la gente sí puede superar la pobreza, la gente sí puede lograr autonomía. Y bueno, yo decía hace unos días que quizás lograban que algunos de esos legisladores se volvieran aliados de esta causa, conocieran el alcance del programa y me ayudaran en este proceso y ayudaran al presidente de empujar todas estas acciones en los territorios, en cada una de sus demarcaciones. Al final, yo creo que estamos ganando como sociedad ante esta situación, porque nos permite ver los contrastes de la nueva política y la vieja política. ¿Cómo se actuaba en la vieja política? Con secretismo, con no rendir cuentas, con complicidades entre el Congreso, porque esos legisladores, muchos de los que ahora están hablando o empujando una agenda de interpelación, fueron los que se opusieron a que se interpelaran los funcionarios del pasado. Y que tú sabes que en este nuevo tiempo no es como hace 20 años, que tú decías una cosa hoy como político y mañana podías decir otra. No, ahí están las redes sociales, ahí están los teléfonos, inmediatamente tú dices algo, tú vas a buscar un tuit de hace 2 años, ¿qué dijo Gloria hace 2 años sobre esto? ¿Qué dijo fulano? Cosa que le ha afectado a todos. Sí, pero perfecto, pero no importa, esto no es un tema de línea política, es esa es la política, eso es, y yo que me siento política. Parte de la nueva política, creo que uno de los principales valores que debe tener un político es la coherencia. Es la coherencia. Si usted piensa una cosa, ayer, bueno, puede que tú cambies tu forma de pensar, pero explica por qué cambiaste tu forma de pensar, claro. Pero no simplemente es, hoy estoy a favor y mañana en contra. Antes no estaba de acuerdo con la interpelación, ahora yo soy un abanderado de la interpelación. Señores, esto no es una sociedad ignorante, la gente es muy inteligente y lastimosamente los políticos, los viejos políticos, subestiman a esta sociedad. Creen que la gente es bruta, que no piensa, no. La sabiduría de este pueblo se ha manifestado en cada proceso político históricamente. O sea, esto es un pueblo sabio, de gente que entiende y que sabe y que puede comparar con facilidad. Por eso, a pesar de todas las cosas que se han inventado, de mí sobre todo y del gobierno, la verdad y la razón siempre sale. Por eso yo tengo la tranquilidad y he tenido el espacio para explicar, para decir estoy aquí, lo que me quieran preguntar, voy al Congreso, pido auditoría y estoy simplemente con la intención de dar respuesta a cualquier duda, a cualquier inquietud que se tenga respecto a mi función y de las acciones en las cuales estoy vinculada. Tenemos que hacer una pausa breve ahora, pero quiero que al regreso me respondas. ¿Cómo va eso de la interpelación, que no es más que una conversación con el Congreso? ¿Y qué opinas de que una precandidata presidencial del partido de oposición diga que las águilas no cazan moscas, como si se estuviera tratando de algún tipo de pelea de vecindad, dar declaraciones o aclaraciones sobre el manejo de fondos públicos? Vamos. ¿Cuál es la nueva política? Si hablar de águilas y moscas es un lenguaje que quizás representa el nuevo sistema de debate, de lenguaje entre dos damas de la política, y si la transparencia está también involucrada
en el nuevo argot político nacional. Gloria, te decía antes de irnos a la pausa que qué opinas de la expresión de la ex vicepresidenta que manejaba los fondos de subsidios sociales y quien ha dicho que no te quiere responder porque a quien ella quiere responderle es al presidente de la República, que la ha elegido como un objetivo político. Mira, Yulisa, lo primero que yo quiero marcar es que como política yo creo en el debate. Para mí el debate enriquece la democracia, para mí el debate fortalece el sistema de partidos políticos. Ahora, yo creo en un debate de ideas, yo creo en un debate de visión y yo lamento mucho la ruta que la señora Margarita ha tomado. Yo estoy muy enfocada en temas de Estado, no en campaña, yo no estoy en campaña electoral. Y la democracia necesita ejemplo para nuestras niñas, para nuestras jóvenes, referentes que inspiren y que digan cuál es el nivel en el que debemos debatir en política. Y degradar el debate político a la politiquería o a los chismes no es mi estilo. Así que yo sí que lamento esa ruta, pero no es la mía. O sea, la ruta que nosotros hemos decidido es una ruta de visión. Cuando yo decidí responder a los cuestionamientos de la señora Margarita fue porque ella planteó la idea de que este gobierno, los programas sociales no estaban funcionando. Y yo le quise recordar que en el pasado ellos administraban la pobreza. Nosotros hemos decidido que los pobres no son material político. La pobreza y las personas vulnerables es a quien debemos apoyar y entender, no como nuestros hijos que tenemos que cuidarlos, no, esa visión maternalista y paternalista y asistencialista de los programas sociales no es la que encabeza Luis Abinader. Luis Abinader ha dejado muy claro que para él el mejor programa social es un empleo. Por eso todas nuestras acciones están vinculadas a la productividad, por eso hablamos de una nueva visión, una nueva filosofía que procura crear capacidades en la gente para que la gente pueda decidir o emprendo o inicio una modalidad, un medio de vida que me genere ingresos o me vinculo al mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado desde Supérate? Te da un subsidio, pero al mismo tiempo te dice no solo el subsidio, mira, que hay una oportunidad de formación. El año pasado, junto a Infotep y junto a otras universidades, formamos y capacitamos 100.000 personas. De esas 100.000 personas, los estudios y las capacitaciones que se realizaron, las acciones formativas, un 36% estuvo vinculada a acciones de emprendimiento y el 54% fue vinculada a lo que tiene que ver con emprendimiento. O sea, hay una vocación de la gente, de los programas, que sí, que la gente dice, no, es que son todos mantenidos, no es así. Hay el deseo y la voluntad de muchas de estas familias. Estamos hablando que en medio de la pandemia 100.000 personas junto a Infotep y Supérate, los beneficiarios del programa se capacitaron con nosotros presencialmente en más de 2.000 y pico de acciones formativas, y que además hay que destacar, y a mí me gusta resaltarlo mucho porque como tú me conoces he sido una abanderada del tema de las mujeres, el 80% de esas personas que tuvieron en las capacitaciones son mujeres, y eso también da esa mirada de que hay un deseo de la mujer de echar hacia adelante, de superarse, y por eso el poder que tiene la palabra supérate. No es una palabra simple, o sea, tiene un contenido que genera ese llamado a la acción, a que la gente tiene que soñar, que se atreva a soñar, a buscar y a pensar que su vida puede ser mejor, pero que no está solo, que está el Estado para facilitarles herramientas, para incentivar los servicios públicos, la mejora de los servicios públicos, porque cuando nosotros vamos a una comunidad, identificamos también cuáles son las debilidades que tiene a nivel de infraestructura vial o del acceso al agua o salud, y somos un enlace entre el Estado como institución, entre esos servicios públicos y esas problemáticas y demandas de la gente. Tú sabes que hace un tiempo se cuestionó la inclusión o el proceso de inclusión de las personas a las nóminas de Prosoli. Eso generó algunas preguntas en su momento que todavía hay personas que dicen que no han sido respondidas. El gobierno anterior intentó darle respuesta, pero algunas dudas se quedaron en el aire. ¿Sigue siendo el mismo proceso de inclusión a esas nóminas? ¿Y bueno, entiendes tú que tal vez las preguntas que se hicieron en su momento eran las correctas o eran políticas? Bueno, yo creo que primero es importante destacar que el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, quien es el encargado del censo, está en un proceso de transformación, y junto al Ministerio de Economía estamos diseñando nuevos índices para
medir la pobreza, para decir quiénes son los pobres que deben recibir el subsidio, porque en el pasado y el gobierno pasado, ya esto quizá un poco más técnico, en el gobierno pasado se trabajaba con el ICB, que es el índice de calidad de vida, que medía pobreza multidimensional. Eso significa que aunque tú no tengas trabajo y seas pobre, si tú vives en una casa que te prestó una persona o un familiar y es una casa de blocks, de cemento, tú no calificas para la ayuda porque tú eres un ICB 3 o 4. O sea, el índice de calidad de vida mide mucho el acceso a servicios, como es multidimensional, evalúa la vivienda, el acceso que hay en el entorno, al agua, a los servicios de salud, de educación. ¿Qué se ha planteado este gobierno con la situación del COVID? No podemos no podemos dar respuesta a la pobreza que se genera por la inflación y por la crisis post-COVID con la medición de un índice de pobreza multidimensional, porque la pobreza que tenemos ahora es una pobreza de los ingresos, o sea, es gente que perdió el empleo, es gente que ya no tiene ingresos, entonces puede caer en la pobreza. Entonces, teníamos una fórmula para dar respuesta a un problema nuevo, que no es, o sea, al final lo que se ha hecho es que el índice de pobreza monetaria que está utilizando ahora Siuben se cruzó con el índice de pobreza multidimensional o el ICB, el índice de calidad de vida, para sacar un nuevo índice que nos mida la pobreza y que entonces nos sirva para reflejar una respuesta más adecuada a la realidad actual, que es que muchas familias que antes no tenían quizás las condiciones o no podían ser clasificadas o calificadas o categorizadas como pobres, ahora tenemos que ver de manera mucho más amplia cuál es esa visión de pobreza, porque tú puedes estar viviendo en una zona, como por ejemplo me pasa con doña Laura, una amiga que tengo en Santo Domingo Este, una señora de unos 70 años que me escribe casi todos los días, un beso para doña Laura, que es una adulta mayor que tiene un hijo con discapacidad y vive sola, no tiene ningún ingreso, pero ella vive en una casa que tú dices, bueno, ella no necesita la ayuda porque ella tiene una casa buena, como se dice en el barrio, una casa de blog, pero de repente esta señora no tiene con qué comer, me escribe Gloria, no tengo ni agua en mi casa. Pero si yo me llevo de lo que dice Siuben del ICB anterior, ella no calificaría para la ayuda. Lo que queremos ahora es reflejar que sí podamos tener un método real, más preciso a lo que se ha convertido la pobreza en el día de hoy. Por eso hay Siuben, junto al Banco Mundial y junto al Ministerio de Economía, está diseñando este nuevo índice que nos va a permitir dar respuesta y entonces reformar la manera en la que la gente se incluye en los programas. Hasta ahora se había utilizado el mismo método del ICB, el índice de calidad de vida, para categorizar a las familias. Con el decreto de Supérate hicimos algunos ajustes y es que decidimos priorizar, aunque la persona esté en un ICB alto, pero si por ejemplo tiene un miembro de su familia con discapacidad o un miembro de su familia adulto mayor, por ejemplo una casa donde hay 2 ancianos, adultos mayores, dependientes, y es ICB 2 o ICB 3 o 4, no califica, no, ahí ya el decreto nos permite priorizar. Una madre soltera, una familia numerosa, imagínate una madre soltera con 6 niños. Que abunda. Que aunque tenga una casa en condiciones decentes, dignas, pero como no tiene trabajo, como va a tener 6 niños. Entonces, esos ajustes, esas mejoras en los métodos de evaluación las estamos haciendo justamente para refocalizar. Y por último, decirte que nosotros identificamos que en los programas, en la base de datos de Prosoli, en el pasado hay cerca de 600.000 personas que tienen 10 años recibiendo la ayuda. Vamos a acercarnos a esas familias. 6 años recibiendo la ayuda. 10 años, pudieron haber hecho una carrera 10 universitaria. 600.000 personas, 10 años en los programas sociales. Ese es el reflejo de que la política de lucha contra la pobreza del PLD falló. Quiero preguntarte finalmente, en los últimos 30 segundos que nos quedan, si algo de todo esto, los ataques políticos, los comentarios despiadados, las acusaciones, las preguntas que tú dices que tienen a veces un trasfondo que no necesariamente es claro, si algo de eso te quita el sueño. Mira, lo único que me quita el sueño, y en esta semana me ha quitado el sueño, es no responderle a tiempo a la gente. Ese es mi dolor. Mi sufrimiento está vinculado a que cada una de esas familias que necesite, y yo sé lo que necesita. Este fin de semana estuve en Capotillo visitando a las familias, conociendo, escuchando su realidad de primera mano, y el ver o el pensar que este subsidio, que es un apoyo directo y rápido a una situación, no llegue, eso sí me causa dolor, eso sí me
genera frustración, incertidumbre, pero todo lo demás es parte del juego político. Parte del juego político. Tú aprendiste mucho muy rápido. Gracias, Gloria. A ti, Para mí muchas ha sido un gracias. placer tenerte Igualmente aquí. para mí. Paciencia, discernimiento y sabiduría para que termine de salir de eso con bien. Amén. Gracias. Gloria Reyes ha estado con nosotros el día de hoy. Nos despedimos porque ha llegado la hora, lamentablemente. A usted